Bueno, ayer se llevó a cabo la marcha de Ni Una Menos en todo el país, una marcha multitudinaria con momentos muy contrastantes, la verdad, muchos momentos de silencio, momentos de rezo por las que ya no están, de cantos y tambores, de gritos y reclamos. La marcha número 11, que se lleva a cabo a partir de la primera, que fue en el año 2015, se hicieron presentes mujeres, el colectivo de la diversidad, niñes y hombres acompañando en las calles este 3J. En Córdoba, que además es sede este año del Encuentro de Mujeres y que viene de luto por el tremendo femicidio de Agostina Vera, se agruparon sus familiares, sus amigues para pedir justicia por esta niña de 14 años asesinada por Claudio Barrelier. La mayoría de las grandes ciudades del país estuvieron repletas de gente y tenemos el testimonio de una compañera de San Luis que marchó y nos contó los reclamos específicos de las mujeres en esta provincia. Escuchemos a Joana Gómez. Hola, soy de la provincia de San Luis, mi nombre es Joana Gómez, soy de la Organización de Mujeres y Disidencias Pan y Rosas, compongo la Asamblea Feminista y Transfeminista de la provincia de San Luis, donde nos hemos venido reuniendo para organizar el 8 de marzo y ahora el 3J en un espacio abierto donde la componen sindicatos, jubilados, centros de estudiantes, disidencias trans, autoconvocadas, organizaciones sociales. Para decir este 3 de junio, Ni Una Menos, a 11 años del primer Ni Una Menos, que volvemos a las calles contra la violencia machista, que sigue siendo una realidad cotidiana porque las políticas de ajuste se profundizan y profundizan aún más las desigualdades, especialmente de las mujeres, disidencias e infancias. A su vez marchamos en contra del desmantelamiento de las políticas de género, los recortes en discapacidad, la precarización de la vida de las familias. Y acá en San Luis, a 5 años de la desaparición de Guadalupe Belén Lucero, seguimos exigiendo su aparición con vida, porque su ausencia es una herida abierta que interpela a toda la sociedad y expone la responsabilidad del Estado y los gobiernos frente a la violencia contra las niñeces y las mujeres. También exigimos justicia por Agostina, por Dulce, por Noelia, víctimas de una violencia machista que nos continúa arrebatando la vida de las pibas y donde vemos las responsabilidades estatales. Nos movilizamos también contra los femicidios, travesticidios, transfemicidios, la violencia institucional y toda forma de discriminación que continúan vulnerando derechos. Rechazamos de lleno lo que son los discursos de odio que atacan las conquistas logradas por los movimientos feministas y de derechos humanos. Denunciamos el avance de las políticas que pretenden disciplinarnos a quienes nos organizamos para defender nuestros derechos. También alzamos nuestra voz por el pueblo palestino frente al genocidio a cielo abierto que se está cometiendo, por el desplazamiento forzado y el exterminio sistemático que se está llevando adelante en Gaza. Nosotras también entendemos que la lucha por una vida digna, libre de violencia y opresión no reconoce fronteras. Y en ese marco también queríamos decir que exigimos la inmediata liberación de Paula Jiménez y Lucas Aguilera, que son integrantes de una misión humanitaria, de un convoy humanitario que viajaron para llevar ayuda al pueblo palestino y quedaron detenidos. Así también, acá desde San Luis exigimos que, como hace unas semanas se condenó a 16 años a Raúl Jonathan Andrada por denuncias de golpes, abuso y secuestro, tras un fuerte reclamo de nuestra Asamblea Feminista y Transfeminista, y como también la reciente imputabilidad a Sebastián Olivera después de casi 6 años de ser denunciado por reiterados abusos a una menor. Exigimos justicia contra Jorge Desprez, que es un ex docente denunciado en 2014 que jamás se investigó por las denuncias que tiene desde el 2018 también, y que hay todo un sistema que lo encubre para que la causa pueda prescribir. Creemos que es una necesidad urgente que no lo vamos a permitir, porque también esto
tenemos que decir ni una menos, porque libres, vivas y con derechos nos queremos. Porque frente al ajuste que vienen llevando adelante los gobiernos, el Estado nacional y provincial, el ajuste, todo el dinero que se va con el pago de la deuda del Fondo Monetario Internacional, que es una gran violencia que ejerce el Estado desde sus discursos de odio también. Seguimos construyendo desde abajo organización, memoria y resistencia colectiva. Ni una menos sigue siendo una urgencia. Bueno, ahí estaban las compañeras de San Luis contando algunos temas específicos de la provincia y otros, bueno, compartidos con todo el país. Bueno, y este año la marcha, si bien estuvo atravesado por los últimos femicidios, el de Agostina Vega, el de Dulce María, el de Beatriz Candía, el de Noelia Romero en Temperley, todo esto es bajo un contexto estadístico de una mujer asesinada cada 31 horas o un varón convertido en femicida también claro, por ahí si lo decimos así quizás horas también. En la ciudad de La Plata la convocatoria fue masiva, desde muy temprano comenzaron a llegar los grupos y muchísimas personas que instantáneamente se llegaban al lugar. Y bueno, y en un momento me encontré con dos hermanas de Berisso, una de ellas más chiquita, y tuve una charla con la más chiquita de 14 años. Bueno, nos encontramos en La Plata, está por comenzar una nueva marcha de 3J, con dos vecinas de Berisso que decidieron venirse juntas. ¿Es la primera vez que vienen a la marcha? Esta es mi primera vez, mi hermana es la segunda ya. ¿Qué edad tenés? Yo tengo 14 años. 14 años, bueno, la edad que tenía Agostina, ¿no? Que estamos hablando de uno de los femicidios más terribles de estos últimos días. ¿Cómo se habla entre tus compañeros, entre las chicas de 14 años, la misma edad que Agostina, este tiempo en el que se está viviendo, que las mujeres tenemos que salir a marchar para pedirles a los varones que no nos maten? Y justamente ayer hablamos sobre el tema de Agostina con nuestra profesora, y la verdad, estamos todas asustadas también, estamos todos preocupados, la verdad, porque fue muy fuerte con lo que pasó con Agostina, y también hablamos sobre otros casos con lo de la policía de Berisso. Hay compañeros que son familiares de la policía y algunos contaron sus historias también, y nada, como que queremos todos hacer justicia porque fue todo muy injusto y fue muy terrible lo que le pasó. Y vos con 14 años, ¿qué es lo que pensás que tiene que cambiar para que esto deje de suceder? ¿Dónde pensás que están las fallas? Y puede ser de la crianza, pero también puede ser con cosas que pasan en la vida, pero no es excusa con todo lo que pasa. Tampoco tenemos la culpa nosotras, aunque también vienen de muchas formas, vienen de, no sé. Entre tus amigas tienen esta red de cuidados, de que cuando salen se cuidan entre ustedes, se piden, avísame si llegaste. Sí, siempre nos decimos, avisa cuando llegues a tu casa, a veces nos pasamos la ubicación, cuando va a salir uno con un chico o así, le decimos, anda conmigo con un adulto o vamos con vos, siempre es así, siempre estamos en contacto. ¿Y los varones de esa edad hablan al respecto? ¿Sentís que se involucran en esto que está pasando o no? Y hay algunos que a veces acompañan a las chicas a las casas también, y suelen hablar también, sí, hablan mucho también del tema con lo que está pasando. Bueno, esa es la esperanza, gracias. Sí, de nada. Gracias. Qué fuerte, ¿no? El testimonio de una niña, una nena de la misma edad de Agostina. Tremendo. Bueno, también estuvieron presentes en todo el país representantes de la justicia, un sector que sabemos que en general se encuentra muy en el foco por la falta de perspectiva de género, ¿no? Y la falta de medidas también para hacer frente a estas violencias. En nuestra ciudad tuvimos la oportunidad de hablar con una integrante de la colectiva de trabajadoras judiciales. Escuchemos qué tenía para decir. Bueno, un 3J acá con la colectiva de trabajadoras judiciales, saliendo, hace 11 años que salimos a las calles, pidiendo simplemente terriblemente que no nos maten. Ustedes trabajan en la justicia y la justicia es hoy un espacio en donde se pide por favor que haya más perspectiva de género. ¿Cómo lo viven desde adentro? Es un espacio de disputa.
Eh, Cada vez somos más las compañeras que nos comprometemos con lo que pasa en la sociedad y que queremos que haya otra atención y otros dispositivos, no solo de parte de la justicia, porque la justicia, y sobre todo la justicia penal, llega tarde a los asuntos. Tiene que haber otro acompañamiento del Estado, políticas de prevención, porque cuando el Estado llega para la punición es que llega tarde. Hay un montón de mujeres que no pueden salir del ciclo de la violencia porque no tienen trabajo, no tienen medios económicos para independizarse. No hay programas en este momento que acompañen a esas compañeras que están en un estado de esclavitud y de servidumbre, porque de eso depende también la manutención de sus hijos. Y es una problemática que vemos todos los días en el fuero penal, por ejemplo, porque la selectividad del fuero penal hace que sea la misma población la que está en las cárceles. O sea, los violentos de género son los mismos que están presos por robo, por hurto, y hay ciertos sectores de la sociedad donde ejercen una violencia tremenda hacia las mujeres. El Poder Judicial es hiperpatriarcal, no está conformado con equidad de género y está lleno de violentos que no pagan las consecuencias. Y siempre somos los mismos los que pagamos las consecuencias, o somos las mismas las que pagamos las consecuencias. Somos las mujeres, es cierto. Y en este contexto, a partir de la asunción de Javier Milei, con un vaciamiento absoluto en todas las políticas del Estado, ¿notás que eso profundizó aún más? Sí, se nota muchísimo en el acompañamiento de las víctimas que van y denuncian violencia, porque la única respuesta que le da el Estado es criminalizar a sus parejas o a los que ejercieron la violencia. Pero es un loop donde vuelven a la misma situación, porque no tienen cómo salir de ese agujero. Y cuando no hay políticas públicas que lo acompañen, y cuando cada vez es peor la situación laboral, donde no hay guarderías para dejar los nenes, donde cada día nos recortan un poquito más los derechos para que tengamos incluso las mismas oportunidades que los hombres en salir a trabajar, en estudiar, en acceder a puestos de poder donde se puedan cambiar las cosas. Y en este contexto, no puedo dejar de preguntarte a vos, por el espacio en el que estás, en la legislatura, un proyecto que lo lleva adelante una mujer de falsas denuncias. ¿Qué es lo que se habla entre las trabajadoras judiciales respecto de esto? No puedo hablar en nombre de todas las trabajadoras judiciales, pero sí puedo hablar en nombre de nuestras compañeras. Primero que el delito de falsa denuncia existe. Sí, no tendría por qué haber una reforma en ese sentido. Y además los crímenes, los delitos de violencia hacia las mujeres, los abusos sexuales, si hay algún delito que está subdenunciado, que la estadística es abrumadora de los hechos que no se denuncian, son los delitos de violencia contra la mujer. El tema es cuál es la respuesta del Estado frente a los hechos que sí se denuncian, porque no es lo mismo cómo se trata a una víctima o a una denunciante de un delito contra la propiedad, que es contra la integridad sexual, o contra la integridad física de las mujeres. Y denuncias que sí están subrepresentadas, ¿no? La gran mayoría de las mujeres no denuncian. Yo conozco un montón de gente que ha sufrido abusos sexuales y no ha denunciado. Por eso me parece una ridiculez y una falta de respeto lo de la falsa denuncia. A lo sumo, si hubiera alguna falsa denuncia, se debatirá en un juicio. Sabemos lo difícil que es, además, probar y atravesar todo un proceso para donde hay una revictimización constante de estos hechos. Muchísimas gracias. Bueno, y también en la movilización contó con una fuerte
presencia de centros de estudiantes secundarios, universitarios, que manifestaron, bueno, sentir la violencia de género muchas veces como una amenaza directa en sus rutinas cotidianas. Pudimos hablar con Florencia, representante del Movimiento Universitario de Libres del Sur, sobre estos temas, y esto fue lo que nos dijo. Bueno, sos representante del Movimiento Universitario de Libres del Sur. Contame tu nombre. Florencia. Florencia. Bueno, un nuevo 3J, sí, 11 años del primero, y en circunstancias que nos parecen cada vez más difíciles, ¿no? Sí, totalmente. A 11 años del primer Ni Una Menos, nos volvemos a encontrar en las calles con 2 femicidios de 2 pibas muy chicas, y básicamente por encontrarnos en una situación en la que el Estado no está presente, en la que no se activó el protocolo Sofía, en los 2 casos. Entonces creo que estamos visibilizando cada vez más de que estamos ante un gobierno totalmente ausente, y hoy en día nos encontramos totalmente desoladas también, porque nosotras somos pibas que militamos en la universidad todos los días, y por ahí el otro día estábamos leyendo un poco una noticia sobre Agostina, que veíamos que era una piba de que tenía pensado entrar a la facultad, entonces es como que nos sigue golpeando todos los días. Y nada, creo que es fundamental de que hoy estemos acá organizadas. Somos bastantes, que es lo bueno, pero también nos agarra un poco cansadas, pero no cansadas desde lo malo, sino cansadas porque se vuelven a repetir estos hechos, de que estamos, nuevamente repito, ante un gobierno ausente, que nos sigue violentando, que sigue recortando las políticas públicas para las mujeres y las disidencias. Entonces nada, estamos pidiendo Ni Una Menos. Y también esto, una emergencia nacional. Nosotros tenemos el observatorio de Mumalá, que relegamos que cada 36 horas matan a una piba, y eso no está saliendo en ningún lado. Entonces también necesitamos de que los medios y los medios de comunicación se hagan cargo también, y dejen de ser tan amarillistas y ocultar también un poco los femicidios y a las pibas que nos llevan todos los días, que también lo que terminan haciendo es dándole lugar al gobierno para que niegue todo lo que está pasando. Y en este contexto, decís vos, de vaciamiento del Estado, en donde, bueno, ya Mumalá misma no habla de femicidios, sino de feminicidios, o sea, de la responsabilidad que tiene el Estado. En el ámbito universitario, vos, ¿cómo sentís que se están manejando estos temas? ¿Se trata de involucrar a los varones? Porque no, una nueva marcha en la que salimos las mujeres a pedir que no nos maten. Sentimos que hemos hecho el recorrido de pensarnos, incómodos, dolorosos a veces, pero que los varones en general no están haciendo esa reflexión. ¿Cómo lo manejan ustedes en la universidad? Y particularmente creo que nosotros, para una cosa es lo que uno puede hacer como un movimiento político, social y de feminismo popular, que es formarnos todos los días y también que nuestros compañeros sean parte de esas discusiones y también lo lleven a sus lugares de encuentro con otros varones, pero más concretamente en la universidad vemos de que eso no está pasando, de que no hay discusiones. Incluso hace unas semanas en las facultades de Psicología de la UNLP y de Humanidades entraron grupos militantes libertarios que fueron a atacar a un montón de compañeras, y la realidad es que las que pusimos el cuerpo fuimos las mujeres, porque tampoco estuvieron ahí los compañeros varones. Entonces creemos que es fundamental, sí, de que también con el cuerpo docente de la Universidad Nacional, tanto el decano, los decanos, los rectores, siendo hoy en día rector varón, lleven esas discusiones de manera transversal en la UNLP, y también los docentes, porque si no también queda de que todas nuestras compañeras y docentes, mujeres, son las que llevan esa discusión y quedan no relegados, pero sí en una situación cómoda los compañeros varones y docentes varones. Y sí, en esto creo que es fundamental, o sea, está ausente eso, pero es fundamental de que los compañeros varones se pongan un poco la camiseta del feminismo, no solamente compartiendo por Instagram algo, sino que puedan discutir en los espacios en los que habitan, en los espacios más reducidos, que los lleven a las aulas, que los lleven a sus lugares de trabajo. Creo que así es la forma de poder militar esto. Gracias, No, a vos. Nos vemos.
Bueno, y si hay una entrevista que en el medio de todas las coberturas de lo que fue con respecto al femicidio de Agostina nos dejó muchísimo que aprender, fue la de su maestra, ¿no? Seguramente todos la vimos, que pedía específicamente por la ESI, por el financiamiento. En este 3J nos encontramos con la subsecretaria de Educación de la Dirección General de Escuelas de la provincia, Claudia Bracci. Escuchémosla. Bueno, estamos con Claudia Bracci al inicio de la marcha acá en La Plata. Hace 11 años que estamos marchando, pidiendo simplemente que no nos maten. Exactamente. Bueno, estás en un área clave de todo lo que tiene que ver prevención y violencia de género, estás en educación. Contame si en educación tienen recursos para tratar estas situaciones y cómo estás viviendo esto a nivel nacional. Bueno, a nivel nacional, por eso esta marcha es muy importante en el día de hoy, que ocupemos todas las plazas, todas las calles, nos queremos vivas. La verdad que la provincia de Buenos Aires sigue con las políticas de género, no solamente porque tenemos un ministerio y es el único ministerio que quedó en la Argentina, sino porque tenemos un gobernador que plantea las políticas de género para todo el Estado provincial. Y nosotros en educación, junto a la directora general Flavia Terilli, tenemos una línea muy específica. La ESI para nosotros viene teniendo un desarrollo en todos estos años. Desde ese lugar es una marca identitaria de este tiempo. Y bueno, por eso estamos todas también hoy aquí en Capital, en cada provincia y acá en la ciudad de La Plata, que también es una marcha que también tiene mucha historia, nos congregamos todas y en ese sentido me parece que es un tiempo que necesitamos poder expresar lo que está aconteciendo y el retiro de la responsabilidad del Estado y del Gobierno Nacional de las políticas de género. No es cualquier 3 de junio, cada 3 de junio es fuerte en sí mismo, pero hemos estado estos días pensando y viendo lo de Agostina, lo de Dulce, y todas aquellas que no sabemos, por todas ellas, por las que estamos, por las que vendrán, cuando las mujeres, las diversidades y todos los compañeros también que acompañan esta lucha, nosotros también estamos trabajando mucho el tema de las masculinidades. Cuando nos organizamos, es otra la fuerza y la potencia que tenemos. Por eso, espero encontrarnos, como me encontré con vos, con muchas más en cada uno de los lugares, desde la presencia y las que no pueden estar, que lo estén de alguna manera y siempre estar solidariamente para ayudar a aquella compañera que está sufriendo y esperemos que las instituciones acompañen estos cambios profundos que necesitamos para hacer una sociedad más justa. Ojalá que sí. Gracias, Claudia. Bueno, era Claudia Bracci, subsecretaria de Educación de acá de la Dirección General de Escuelas de la provincia de Buenos Aires. Y también ahí, estuvimos toda la semana hablando de las estadísticas, de los números. Estaba la representante de Mumalá, nuestra amiga Maya Luna, y no pudimos más que acercarnos y hablar con ella. Bueno, estamos al inicio de la marcha acá en La Plata y nos encontramos con una referente de Mumalá, de este observatorio que la verdad sirve tanto, desde hace tanto tiempo, para poder recoger datos que luego sirvan para diseñar políticas públicas. Y en los últimos números que dio Mumalá, hay una cifra como que duele mucho, pero que tiene que ver mucho con el presente, que es la baja de denuncias de las mujeres, que seguramente tiene que ver con la falta de políticas de Estado, ¿no? Sí, tal cual. Registramos el piso más bajo en la provincia de Buenos Aires y eso que nosotros cuando queremos decir algo queremos decir todo. Es la única provincia que ha podido sostener el Ministerio de las Mujeres y las Diversidades. El resto de las provincias ni siquiera cuentan con esa herramienta, pero efectivamente lo que está pasando es que las mujeres no es que se sienten menos agredidas o que haya menos violencia machista, sino que no se sienten acompañadas por el Estado. Creo que lo que pasó en Córdoba es una clara demostración con el fiscal diciendo que felicitaba al perro que encontró el cuerpo de Agostina después de 10 días desaparecida, cuando ni siquiera habían activado a tiempo el protocolo que correspondía. Esa tomada de pelo es evidente en toda nuestra justicia a lo largo y ancho del país
Y bueno, tenemos el 9% recién de casos que se denuncian, pero un 75% de mujeres asesinadas que tenían la medida perimetral, por lo cual queda en evidencia que no estaba funcionando, que no se controlan los dispositivos como corresponden y que el Estado Nacional, en lugar de estar presente, por supuesto que lo que hace es promover más odio y más violencia, como lo está haciendo con el proyecto de falsas denuncias, que en este contexto nos parece gravísimo y que esconde detrás a la red de trata que se pretende dejar impune con un montón de personajes del poder que están en connivencia con eso. Y Maya, ahí decimos, un presidente, un ejecutivo que directamente dice que no existen las mujeres, que es los femicidios, que es un misógino. Un poder legislativo con este tipo de proyectos. Un poder judicial que no logra que se cumplan las perimetrales. O sea, bingo, ¿no? Y hacemos un estado el estado de quienes deberían protegernos y estamos absolutamente desprotegidas. Sí, tal cual, y los casos vienen creciendo. Imagínate que desde el 2011, que fue el primer grito masivo del Ni Una Menos con el caso de Chiara, que tenía 14 años, igual que Agostina, a hoy, hemos podido dar un montón de pasos desde los movimientos feministas. Sin embargo, el Estado todo el tiempo está queriendo retroceder y en este momento es muy visible con todo eso que vos decís recién. Contamos 3.096 muertas desde ese momento ahora. Efectivamente nos muere una mujer cada día y eso es por violencia machista, no ocurre al revés. No es cierto que las mujeres estemos discutiendo contra varones solamente porque tenemos ganas. Hay una cuestión de injusticia social que debe reclamarse y bueno, estamos por eso hoy en las calles. Y Maya, también venimos pidiendo, hace 11 años que estamos saliendo las mujeres a marchar, pero los varones no hacen ningún tipo de reflexión de qué es lo que pasa en su propio género. ¿Cómo sentís? En realidad estos últimos días hubo algunos streamers, hubo algunas personas que comenzaron a pensar, bueno, no, tenemos que hacer nosotras nuestra reflexión. ¿Vos ves posible eso? ¿Considerás que si se hiciera eso podría cambiar un poco las cosas? Sí, definitivamente esto no es solamente una batalla cultural que tengamos que dar nosotras solas. Y yo creo que en parte que en estos últimos días hayan salido varios varones o referentes de espacios a decir, che, tenemos que incomodarnos, por lo menos tenemos que preguntarlo, por lo menos tenemos que salir a decir que esto no es algo de las mujeres o estar pasando historias de fútbol mientras sucede lo que sucede, tiene que ver también con que fue una exigencia nuestra, en definitiva, porque estuvimos durante 4 días seguidos diciendo, che, está todo bien, pero ¿y ustedes qué parte de esto no se entiende que los tiene como protagonistas y no por ser los héroes, sino justamente por ser el problema? Y obviamente, como dicen estos últimos días varios audios, no son todos los hombres, pero siempre es un varón. Entonces creo que ahí hay una línea bastante concreta y se necesita que todas las personas, porque no estamos hablando cuando hablamos de femicidas, de personas que están con problemas psiquiátricos o algunas excepciones que andan sueltas por ahí. Estamos hablando de un vecino, de un tío en la familia, de un hermano, de un amigo, y si no nos toca de cerca, seguramente conocemos a alguien, o que no paga la cuota alimentaria de sus hijos, o que no se hace cargo de la crianza. O sea, las violencias son múltiples. Acá estamos fundamentalmente por la violencia y por los femicidios, pero entendiendo esta violencia en todos los sentidos. Así que me parece que es hora de que se empiecen a incomodar y se junten a ver qué se hace con esto y cuál es la parte que les corresponde, sobre todo aquellos que tienen más sensibilidad. Gracias, Maya. Bueno, y la escuchamos a Maya Luna. Y uno de los últimos testimonios que les traemos en el día de hoy, en que recolectamos las brujas en el día de ayer de la marcha, es el de Natalia, una directora de un jardín de infantes de acá de La Plata. Vamos a escuchar las palabras que decía. Estamos con Natalia, directora de un jardín de infantes acá en La Plata. Estamos por empezar a marchar acá en La Plata en una nueva marcha del Ni Una Menos, pidiendo que nos dejen de matar. ¿Cómo estás viviendo particularmente esta marcha? Y la verdad que muy triste todo, el contexto año a año va todo empeorando. En este momento en particular el contexto nos sigue pisando la cabeza y nos siguen matando. Entendemos que esta convocatoria también a los varones tiene que ver con esto, poder entender como sociedad que es una cuestión que nos convoca a todos, nos compete a todos, y la verdad que lo que tengo es tristeza, bronca, angustia, miedo también, porque no podéis creer que siga pasando lo que está pasando, y esto cada vez peor, más saña,
hablaba con gente que vive fuera de Argentina y realmente no pueden creer cómo se naturaliza el femicidio en nuestro país, y claramente responde a una cuestión de política de Estado. Si bien tuvimos momentos donde pudimos estar un poco mejor, un poco peor, lo que hoy estamos viviendo es terrible, la desidia, la falta de empatía, el desinterés y la hazaña, sobre todo la hazaña con las mujeres. Totalmente, me estás hablando con lágrimas en los ojos. Sí, bueno, yo lloro por todo, pero esto puntualmente me interpela de una manera terrible, porque claramente no tenemos las herramientas, no tenemos las formas, los modos de defenderlos. Y hoy yo puedo estar acá con vos hablando, pero ¿cuántas no están? Y fueron calladas, y fueron violentadas, y fueron matadas. Y estás hablando, vos trabajás en un colegio y las escuelas son resonancia de todas las violencias que se viven. ¿Cómo se trabajan en estos tiempos tan complicados en las escuelas? Y la escuela hoy, el rol que tiene la escuela es reparar el daño social, este entramado social que está no solo dañado, está roto, está cortado, y nosotros necesitamos tener esa base, esa red para a partir de ahí empezar lo que es el aprendizaje, la enseñanza y demás. Y nosotros hoy por hoy no tenemos esa base de poder entender que hay un otro, una otra, un otro, que a partir de ahí yo soy yo. Eso hoy no pasa. Este desinterés por la otredad, no entender que somos en comunidad, es lo que nos convoca a trabajar, con lo difícil que es, ¿no? Porque también está la mirada, el dedo acusatorio, cada uno con su posicionamiento, pero al momento de trabajar vos tenés que ser muy coherente, pero a la vez también tenés que tener el cuidado de no ser malinterpretado, ¿no? Pero no hay que dejar de trabajar y no hay que dejar de garantizar la accesibilidad desde este lugar también, de llevar luz a cuestiones que durante tanto tiempo estuvieron apagadas, ocultas, calladas. Así es, te agradezco muchísimo, no solo por estar en esta marcha, sino por todo lo que se hace desde ese lugar tan importante que es la escuela con nuestras infancias. Bueno, muchas gracias a vos.